Bueno, yo soy Fernando, vengo a hablaros de SEO internacional y la verdad que el SEO internacional es una cosa que es súper bonita porque es súper caótica. Entonces, tanto caos crea una cosa maravillosa, ¿vale? Por lo menos a mí me gusta muchísimo. Esta es mi empresa, yo estoy trabajando en Indexando Marketing, un poco de publi, lo siento, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos a trabajar o bien para otras empresas de marketing, que es lo divertido porque eso nos pasa un problema, ¿vale? O bien para clientes que tenemos nosotros mismos, ¿vale? Yo voy para los 40 y la verdad que yo soy de los que me gustan el papel y boli. No las herramientas, sí, súper chulo, todo lo que tú quieras, pero empezar un proyecto sin un papel y un boli lo veo patético, la verdad. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y para mí sí es importante decir que el SEO es un arte, es algo que se va construyendo y que cada día es algo bastante más bonito. Tengo 30 minutos para explicaros 6 puntos que no podía dejar de hablar, por lo menos hoy, ¿no? ¿Qué quiero deciros? Quiero hablaros de estrategia, quiero hablaros de herramientas, quiero hablaros de arquitectura, de on, de off y sobre todo de la parte de contenidos también, ¿vale? En esta presentación he intentado evitar sobre todo temas técnicos, sobre todo porque ya hay ponencias que son muy técnicas, y también he intentado utilizar un vocabulario bastante simple, ¿vale? No me gusta tampoco términos demasiado complicados. Vamos a empezar por la parte de estrategia. Y esto lo habéis escuchado ya, que en Google hay más de 200 factores. Hay más, ¿vale? Hay muchísimos más. Los 200 factores los conocemos ya desde hace prácticamente 7 o 8 años. Pero lo más divertido de las estrategias es que no solo tenemos que jugar con los factores, tenemos que jugar también con los caprichos de Google. No es simpático, ¿vale? Es una empresa americana y hace lo que le da absolutamente la gana y cuando le da la gana, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Porque también, dentro del SEO, tenemos que ser muy, muy pacientes. Hay veces que Google hace algo y tú dices, ah, lo he hecho todo mal, o lo he hecho todo bien. Tranquilo, ¿sabes? Espérate un ratito a ver si realmente lo que es el procesador matemático, que se llama Alphabet, está haciendo las cosas bien o no, ¿vale? A nivel de estrategia, que es el primer punto, lo primero que quiero decir que lo que sí podemos saber son las tendencias. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de marketing internacional o de SEO internacional. Porque antes el SEO internacional funcionaba de la siguiente forma. Google hacía algo en USA, ¿vale? Entonces el resto de SEOs del mundo hacíamos cambios antes de que llegaran esos cambios, ¿vale? A nuestros países. A día de hoy ya no. A día de hoy se hace de una forma completamente global. Pero sí tenemos esas tendencias. Y esas tendencias siempre son buenas analizarlas para intentar ver cómo tiene que ir funcionando todo. El primer punto que tenemos que tener en cuenta en un proyecto internacional son los KPI, que simplemente marcan un objetivo, y sobre todo, muy importante, que aunque sea SEO, aunque sea lo que tú quieras, pero también la parte de los usuarios. Cuando nos marcamos una estrategia, marcamos un objetivo, estos objetivos tienen que ser por países. Y esto es algo súper importante, porque si definimos un objetivo, el objetivo tiene que ser alcanzable y el objetivo tiene que ser realista. Y no vamos a tener la misma realidad en un país que en otro. Y tenemos que ser muy conscientes para realmente llegar a nuestro objetivo. Hay cosas muy interesantes a nivel estratégico, como es la parte de dispositivos. Nosotros podemos crear una estrategia para Perú, que sea para smartphone, y para Uruguay, que sea para PC. Y tenemos que marcarnos nuestra estrategia y nuestro objetivo de esta forma. Y tenemos que entender que todos los países no se trabaja, ni se habla, ni se viste, ni se piensa de la misma forma, afortunadamente. Y tenemos que marcar nuestra estrategia muy segmentada, para eso sirven los objetivos. También tenemos que tener en cuenta dentro de la parte de objetivos que no solo tenemos una comunicación escrita, cada vez más tenemos una comunicación verbal. Y eso es muy chungo para los SEO, porque hemos vuelto otra vez a cambiar el paradigma. Empezamos antes con keyword o palabras muy cortas y otra vez estamos empezando a trabajar keyword muy largas, por lo que decía antes Rafa Sopeda, de que realmente los usuarios ahora buscan de otra forma muy diferente. Pero eso no ocurre en todos los países. Es decir, hay países que están más desarrollados y la gente suele utilizar la parte verbal y hay países en los que no están tan desarrollados y no utilizan la parte verbal. Y o conocemos un poquito cómo funciona el país o vamos a tener problemas. Una parte también que quería comentar a nivel estratégico es el tema de los buscadores. Buscadores hay muchos, muchísimos buscadores. A nivel internacional tenemos Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex y Shenma, ¿vale? Ahora hablaremos de Shenma. En Asia tenemos Baidu, Shenma, Hongsu, Zhonghu, Google y Bing, en este orden de importancia, ¿vale?
En Chile tenemos a Google, a Bing, a Yahoo, a DuckDuckGo, MSN y Baidu. Es imposible hacer una estrategia para toda esta gente, ¿sabes? Es prácticamente imposible, pero sí tenemos que conocer cosas como que, por ejemplo, a nivel internacional, si tenemos una estrategia con un solo dominio, una sola URL para todo el mundo, aquí quien manda es Google. Y se acabó la historia. No vamos a plantearnos otro tipo de diferencias que vamos a ver ahora. En cambio, si queremos acceder a los mercados asiáticos, China le ha metido una pequeña subida a Baidu. Y eso es muy interesante. ¿Os acordáis que antes hablábamos de tendencia? Esta tendencia te puede un poco definir si realmente queremos trabajar con ese buscador o no queremos trabajar con ese buscador. ¿Qué diferencia hay cuando tú haces una estrategia para Google o para Yandex o para cualquier tipo de buscador? Realmente, esos 200 factores que hablábamos antes son muy compartidos, pero no tienen la misma puntuación. Es decir, para llegar al 100%, este vale 0,5, este vale 5, este vale 8, este vale 0,5. Y todos estos buscadores, en su algoritmo, ¿vale? No os olvidéis que no dejan de ser procesadores matemáticos, ¿vale? Tienen esos cambios. ¿Dónde está la diferencia más importante? El click-through rate, es decir, el CTR. Las redes sociales sí son muy importantes para el resto de buscadores, para Google no, ¿vale? La parte de autorizaciones, es decir, si yo quiero trabajar con Yandex, date de alta en Yandex. Si quieres trabajar con Bing, date de alta en Bing, que por cierto tienen una herramienta para webmaster muy chula, ¿vale? Merece la pena verla. Incluso a la hora de trabajar con Google, esos datos son bastante chulos. Después la parte de enlaces y los anchor text, que ya lo estaba comentando antes aquí el compañero, lo trabajan de forma muy diferente. Este tipo de buscadores le puedes meter 100 enlaces y funcionan. Eso se lo haces a Google y no funciona tan bien, ¿vale? Si tú tienes tu keyword principal en el nombre del dominio, este tipo de buscadores pues te lo van a agradecer una auténtica barbaridad. Que si os dais cuenta, conocéis un poquito la historia del SEO, es lo que le pasaba a Google hace 7 o 8 años. El contenido y la densidad de veces que se repite el contenido, para una palabra exactamente, también son muy diferentes tanto en Google como en el resto de buscadores. La estructura y el código que se utiliza a la hora de generar una web también es diferente. Y por poneros un detalle, por ejemplo, para Bing, el tema del HTTPS no es importante. Pero eso no significa que no se vaya a implementar simplemente por seguridad. Seguridad del usuario, que muchas veces hablamos de muchas cosas y no nos acordamos que detrás de estas búsquedas hay personas, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver también dentro de una estrategia? Que el funcionamiento de una keyword, ¿vale? Cuando tú haces una búsqueda, los resultados no son iguales en todos los países. Y esto es muy chulo realmente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando en un país, y sobre todo cuando estás trabajando en países muy similares, tienes que ver si tu trabajo tienes que esperar más tiempo a hacer una modificación, no tienes que esperar más tiempo a hacer una modificación, si en Chile se mueve rápido la primera página, si es una página completamente estática, si te deja las 5 primeras posiciones estáticas. Aquí tenéis una comparativa de cómo funciona la palabra porno, ¿vale? En USA y cómo funciona aquí en España. Si os dais cuenta, en la primera página de búsqueda, aparte de que hay un montón de movimientos, es decir, esto antes era inamovible. Las 7 o 8 primeras posiciones por la búsqueda porno, ¿vale? Hasta que empezó realmente toda la campaña, la última campaña americana de las elecciones y demás, era completamente estática. A partir de ahí empezaron a moverla un montón. Pero ya no solo tenemos que mirar cómo funciona, sino también tenemos que mirar qué hay. Si os dais cuenta, una persona que está buscando pornografía, no está buscando barquitos, ni está buscando otro tipo de historias, ¿sabes? En cambio, aquí en España sí nos dan directamente lo que son páginas pornográficas, en cambio, en USA, ¿vale? Nos dan páginas de noticias. Venga ya, hombre, páginas de noticias, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa ahí? No podemos olvidar que realmente Google es una empresa americana y son muy americanos, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas también afectan. ¿Qué quiero decir realmente con esto? Que tenemos que ver cómo funciona el buscador en cada uno de los países por cada una de las palabras que realmente vamos a atacar, ¿vale? Y esto, lo que nos tenemos que hacer es hacer así, tener mucha paciencia, ¿vale? Depende en qué país estemos trabajando y qué conceptos estemos trabajando, vamos a tener que tener mucha paciencia. Os quiero poner un par de ejemplos de estrategias de SEO internacionales que creo que son bastante curiosas, ¿no? La primera es el tema de los entornos médicos.
No sé si conocéis cómo funcionan los entornos médicos, bueno, a nivel general. La versión pública que conocemos todos, realmente un paciente le pide a un médico, ¿vale? El médico le pide a su superior y al final quien decide es la farmacéutica. O sea, hagáis lo que hagáis, quien decide es la farmacéutica, porque la farmacéutica va a ejercer fuerza bien sobre el médico o bien sobre el farmacéutico. En cambio, en los entornos privados no funciona así. Ahora somos nosotros cuando utilizamos el doctor Google y le decimos al médico, yo quiero esto, me quiero operar, me quiero poner pelo con este láser y quiero ponerme no sé qué con esta cosa. Y esto es súper chulo porque realmente aquí lo que hicimos es montar 30 blogs, ¿vale? Donde todo el mundo leyera lo que leyera, estaba referenciado sobre mi cliente. ¿Qué hizo esto? Que como todo el mundo decía que se tenía que operar con el aparato de mi cliente, este cliente pasó de un país a muchos países muy rápidamente, pero solo por la fuerza de los usuarios. En la parte de formación hay un caso muy bonito que trabajé, que fue el de International School Spain, que fue una cagada, por eso lo pongo aquí. Cuando yo entré en ese proyecto, digo, bueno, un colegio internacional en España, tú dices, ¿qué palabra vas a utilizar? International School Spain, ¿no? Pues no podíamos utilizar International School Spain. ¿Por qué? Porque esos niños, si tú te dabas un paseo por el aula, ¿vale? Tenían una mesa de mezcla que ya quisiera Mick Jagger tener esa mesa de mezcla allí. Tenían una capacidad económica brutal. ¿Qué significaba eso? Que realmente las personas que iban a realizar la conversión no estaban buscando un colegio internacional en España, estaban buscando un colegio internacional. Punto. Le daba igual enviar el niño a Rusia que a Dinamarca que a España. Y esto fue la clave del proyecto. El SEO muchas veces hay que conocer exactamente al cliente qué es lo que quiere. Después hubo una parte muy importante a través de redes sociales, credibilidad, ¿vale? Donde tenías que ponerle las fotitos de la gente famosa que pasaba por allí. Parte de herramientas, ¿vale? Las herramientas gratuitas molan, ¿vale? Están muy bien. Pero en este tipo de proyectos realmente tenemos que trabajar también lo que son las herramientas de pago. Ahora no me voy a meter en herramientas de pago, voy a ir directamente a las gratuitas. ¿Qué tenemos por aquí? Data Studio. Data Studio es una preciosidad. Gratuito. Puedes comunicar Share Console, Analytics, lo que os dé la gana, ¿vale? Y sobre todo no es eso, sino que tú te puedes ir a un país y decirle, oye, aquí, que se ve creo que un poquito mal, están indicando que los usuarios están abandonando los carritos de la compra. Es decir, yo hago que un usuario llegue, yo hago que un usuario compre. Y tú subes el producto en ese país y haces que los usuarios abandonen el carro. Eso es Data Studio. Después tenemos esta página, que es Thinking with Google, que es súper chula, tiene una información buenísima a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia de producto, tenemos tendencia de búsqueda, tenemos comparativas de smartphone por países. Esta es nueva y es muy chula. Si yo quiero acceder a Chile y voy con una keyword y te puedo analizar aquí quién está posicionado con esa keyword, puedo ir al cliente y decirle, todos los que están por encima van más rápido que tú. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos o lo mejoramos? Después tenemos Test My Site, que está bastante bien. Sobre todo me gusta mucho esta herramienta porque el empresario en sí no tiene que entender nada. Solo ve, funciona, no funciona, esto funciona y esto no funciona. ¿Vale? Después tenemos datos de consumidor. Tenemos también esta parte de aquí, la parte de display, para conocer un poco cómo funciona esto. Y tenemos una herramienta espectacular que sí que es Market Finder. ¿Vale? ¿Por qué? Típica cosa que pasa en SEO. Tenemos un cliente que tiene todavía 50 catálogos por subir. Esto te indica cuál es el orden de tu proyecto. Esto te indica que primero tienes que subir los melocotones y después tienes que subir la sandía. ¿Por qué? Porque si tú subes algo son tiempos de producción y al final son costes. ¿Vale? Aquí tenéis Share Console. Estoy enamoradísimo de esta herramienta. Y lo que más me gusta es que si tú ves una estrategia, puedes ver perfectamente cómo en un par de meses puedes subir de 2.000 a 6.000 o que no suba. Y esta herramienta te permite una segmentación impresionante, pero impresionante. Tú puedes definir un proyecto, oye, mi SEO va bien en tal país con tal dispositivo, o mi SEO va mal. Pero aquí lo puedes ver perfectamente y lo puedes segmentar. Y tú puedes coger incluso una categoría y decir, ¿todo lo que he hecho está bien o todo lo que he hecho está mal? ¿O en qué categoría lo hago bien o en qué categoría lo hago mal?
y segmentas la información y puedes trabajar estrategias personalizadas por cada una de las categorías de tus productos. Esto es chulo. Después, Analytics, que todos los conocéis, ¿vale? Aquí os he dejado, si le pulsáis después la presentación, os vais a descargar directamente un segmento. ¿Para qué? Para que conozcamos a los usuarios. Vemos aquí 2 segmentos de la analítica de un cliente, donde vemos que, por ejemplo, los mexicanos están casi 6 minutos, ¿vale?, en el sitio. En cambio, los españoles están 3. Y tenemos un comportamiento completamente diferente. Y este comportamiento también lo tenemos que aplicar dentro de nuestra estrategia de SEO. Para mí una cosa que es muy importante, y es que el SEO es parte del marketing. Y si no haces marketing, no puedes hacer SEO. Por eso necesitamos conocer cómo se comportan los usuarios. Esta otra, que es Seolizer, a mí me tiene también bastante sorprendido. Sobre todo funciona mucho a nivel de log, que aquí a los SEO sé que os gusta mucho el tema de log. Y puedes ver perfectamente si en tu dominio estás accediendo desde Google Argentina, si estás accediendo desde Google España. Y sobre todo, y lo más importante, es desde dónde no se accede. Este tipo de datos siempre hay que ver lo que hay y lo que no hay. Y después tenemos la parte de investigación de competencia, que esto es muy bonito realmente hacerlo. Te lleva un chorro de horas y al final termina con una cosa tan simple como esta, pero esto lleva una barbaridad de horas de trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pensar en local, ¿vale?, y actuar en global. Nosotros no podemos tener 200 competidores. O sea, eso es de loco. O sea, ni con que contratemos toda la sala tenemos poder controlado 200 competidores. Lo que sí tenemos que hacer es definir, oye, mis keyword matrices, por lo que yo me quiero posicionar, en Alemania no aparecen. Telefonazo. ¿Hacemos la web en alemán? Nein. Pues venga, pues entonces ya sabemos que seguramente desde Alemania no vayamos a tener tráfico. Pero ya tenemos una estrategia planteada. Y después, con todo eso, lo que tenemos que ver cuáles son los dominios que están en las 10 primeras posiciones en cada uno de los países. Con todo eso, lo que tenemos que hacer después con Excel es buscar duplicados. Y con esas duplicidades lo que vamos a encontrar son matrices de dominio. Porque cuando trabajamos a nivel internacional, no tenemos un competidor en España. Tenemos un competidor en España, en Alemania, en Finlandia, en Rusia. Y eso es un competidor. No un dominio que está posicionado en un país, no es competencia. ¿Vale? Vamos a la parte de arquitectura. ¿Muy bien de tiempo? Más o menos, ¿no? La arquitectura es clave. O sea, es preferible a veces echarlo todo abajo y hacerlo bien que seguir con una arquitectura que no funciona. Si la arquitectura no está bien, es imposible hacer las cosas bien, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver dentro de la arquitectura? Una pregunta tipo, ¿tenemos que crear un país nuevo? Eso es una pasta. Es decir, tú irte a un proyecto y decirle, oye, que tenemos que crearlo ahora esto en otro idioma. Eso vale dinero. ¿Cómo se define realmente cuándo tenemos que aprenderle un país nuevo, un idioma nuevo o no? Cuando tú tienes keywords como, por ejemplo, molde de hormigón, que en USA, Concrete Mold, en UK, Concrete Mold. Aunque es lo mismo, pero no lo es lo mismo. Hay una cosa importante en SEO, que son las LSI. Las LSI es lo que te dice, cuando tú buscas abogado accidente de moto, abogado accidente de motocicleta, abogado accidente de ciclomotor, ¿vale? Y te da los mismos resultados. Entonces, ya sí te puedes permitir el hecho de pensar un país, 2 países, un solo país con una sola estrategia, ¿vale? Las LSI son clave dentro de las estrategias de SEO, sobre todo porque ahorran muchos costes. Si no se miran, ¿vale? En el estudio de keyword, ¿vale? Tenemos que hacer siempre segmentaciones, como habíamos dicho antes, con el tema de los dispositivos. Muy importante, si voy a marcar una keyword, ¿por qué quiero esa keyword? ¿Qué voy a conseguir realmente con esa keyword? Ahora, aquí es cuando hablamos de arquitectura, si yo trabajo una keyword para muchos países o trabajo una keyword para un solo país. Si trabajo una keyword, una URL para un solo país, eso es un mundo happy en el SEO, ¿vale? Pero no siempre pasa. ¿Por qué? Porque te permite personificar muchísimo esa URL a nivel de CTR y a nivel de tamaños de texto. No trabajas lo mismo igual Colombia que a lo mejor España a nivel de texto. Y eso se nota en el SEO. En cambio, cuando trabajamos una URL para diferentes países, pues aquí lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y hablarle a todos los usuarios. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes, que lo importante no es lo que hace, sino lo importante es lo que vamos a conseguir. Si yo quiero una keyword y analizo cómo funciona esa keyword en todos estos países, lo que yo no puedo tener tráfico es de Colombia.
O voy a tener un tráfico muy residual, pero sí voy a conseguir tráfico de UK. ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? Es solo una decisión, pero tenemos el dato y ya tenemos el objetivo. Después, quería también a nivel de arquitectura hablar de las URL, ¿vale? Para mí una URL es un mundo, ¿vale? Hay que tratarla siempre súper bien. Home, siempre tenemos dos problemas. O trabajamos directamente en la keyword principal, ¿vale? O trabajamos la keyword principal más la marca, o trabajamos solo la marca. El about, confianza y empatía, me están dando caña, voy más rápido. La parte de contacto, si es posible, uno por país, porque somos muy peculiares. Los rusos quieren un formulario de contacto ruso, los mexicanos quieren ver que hay una localización en México. La parte de producto, tenemos que definir una keyword. O sea, no vendemos chaquetones, vendemos chaquetones de Snow. Hay que ser muy específico. Y la parte de las subcategorías se utiliza para los indecisos. Product Detail, por favor, las condiciones de compra. Son importantísimos siempre que haya acceso a esa parte de la información. FAQ para ofrecer garantía, la parte de blog, category para hacer un long tail de las categorías principales de conversión. Y aquí los periodistas ya me van a empezar a odiar, siempre pasa. Los artículos no se hacen para que la gente lo lea, se hace para que se conviertan en clientes realmente, ¿vale? Cuando hablamos de dominio, es lo típico, ¿no? Es que yo tengo una sede en México, tengo otra en Brasil y tengo otra en España. Bueno, pues tenemos 3 problemas en vez de 1, ¿vale? Y esto a nivel del link building también afecta. ¿Qué podemos hacer? Un solo dominio y tener un problema y lo juntamos todo. De hecho, hay una técnica SEO que funciona súper bien, que tú quieres acceder a México, no tienes nada en México, no tienes contenido, te compras una web de México, ¿vale? Y reenvías todo ese contenido hacia tu web. ¡Viva! Ya tenemos tráfico en México, ¿vale? Después, el tema de las traducciones automáticas. Esto le pasó a AliExpress, ¿vale? El hecho de tener un condón que sirve como condón, ¿vale? O un acuario que es una freidora. Son casos reales. Esto es una vergüenza. Esto no puede estar nunca en ningún sitio, ni por SEO, ni por muchas otras cosas. A nivel de on, para mí el on-page es muy importante porque si no tenemos... Yo siempre digo, cuando entras a un proyecto, tu casa tiene que estar limpia. Si tu casa no está limpia, no invites todavía nunca a nadie, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? La parte de los sitemaps. Segmentación. O sea, no pasa nada por enviarle a Google, como hicimos la semana pasada, 78 sitemaps. No pasa nada. Tenemos 78 puntos de análisis. Lo que no podemos tener, no, es que Google te dice que la normativa puedes enviar hasta 50.000 URL. Claro, en el servidor de Google, no en el tuyo, que tarda 25 segundos en descargarse. Aquí la parte de funciona bastante, ¿vale? Y sobre todo siempre tener en cuenta lo que debe y lo que no debe estar indexado. La indexación, que es muy importante porque trabajamos normalmente con dominios bastante grandes, ¿vale? Lo que tenemos que ver es qué tiene que estar indexado, qué no tiene que estar indexado. Si algo no está indexado, nadie nos va a encontrar por tráfico orgánico, pero es que a lo mejor no tienen que encontrarnos, ¿vale? Realmente, si hace una búsqueda de marca, aunque esté capado, sale. Pequeño detalle. Indexación. No somos las únicas personas que estamos en Google. No seamos tan egocéntricos, ¿vale? El tiempo que tarda una URL en ser indexada. Yo subo una URL y tarda 1 minuto, 1 día, 1 mes, 1 semana en ser indexada. Es importante también la caché. Bueno, Google dice que no, que la caché no pasa nada. Pero si tiramos un poco del hilo, vimos que semanas antes Google tuvo muchísimos problemas de caché. La caché es importante y Visit to Home, Google pasa cada 5, cada 10, cada 5 años, ¿vale? Y sobre todo los errores de rastreo, que es algo que también hemos comentado en algunas ponencias por aquí. Lo que tú no puedes tener una web de 420 URL y que de buenas a primeras Google te analice casi 7.000. ¿Esto qué es? ¿Un ataque? ¿Alguien ha liado? ¿Alguien ha subido los sitemaps de otro cliente? Algo ha pasado aquí, ¿vale? Hay que analizarlo simplemente. Esto es una gráfica de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, ¿vale? Este es un machote con 3 millones de URL que llegó un día y dice, toma Google, tengo 3 millones de URL. Y Google dice, muy bien, chaval, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Cada vez que veía arriba una caída, ¿vale? De las 3 millones de URL, Google estaba dejando en 200.000. ¿Por qué? Porque era lo mínimo que tenía, ¿vale? No tenía realmente 3 millones de URL. Este proyecto, en cambio, que va creciendo, muchas veces cuando tenemos proyectos muy grandes, es más fácil decir, oye, todas las semanas subimos 50.000 URL, o todos los días 50.000 URL. Y a Google les vamos dando cariño. Lo que no podemos hacer es llegar, subir 3 millones y esperar que todo funcione. No,
porque Google necesita una continuidad en el proyecto, ¿vale? Aparte de HTML, no me enrollo mucho, ¿vale? Influye muchísimo el HTML, pero esto no es culpa de los programadores. Los programadores son programadores, los SEO somos SEO. Y los que eligen sistemas como Salesforce, por ejemplo, son gente perversa para los SEOs porque nos hacen sufrir muchísimo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con el CMS que se elige, el HTML que tiene, porque lo podemos pasar muy mal. HTML típico a tener en cuenta, RelNet, RelPreview, RelAlternate, Canónica y muchas más que faltarían ahí, pero que tampoco me voy a poner a explicar porque ya habéis visto algún que otro pantallazo. La parte de off, que más o menos lo que estaba comentando el compañero antes, ¿es importante el link building? Sí, es importante el link building. ¿Hay que tener cuidado con el presupuesto del link building? Sí, hay que tener mucho cuidado con el presupuesto del link building. Porque son acciones que funcionan en SEO, pero que los presupuestos muchas veces, cuando tienes que dividirlo, ¿vale? Se te puede ir todo el presupuesto del link building. ¿Cómo funciona o cómo realizo las estrategias de link building? Hay dos tipos de segmentaciones. La estrategia pura y dura, ¿se ha terminado? 0, ¿vale? La estrategia SEO pura y dura o la de reputación, ¿vale? Aquí la de reputación simplemente es, oye, que si alguien va a vender un barco, que el usuario va a buscar información sobre ti. Hay que informarle de este tipo de cosas. La parte de CTR, volvemos otra vez a Data Studio y podemos ver como un filtro por tu marca hay países en los que tú no tienes la primera posición. Esto es un problema internacional. Y esto con Data Studio lo ves en 5 minutos. En cambio, con las otras de web URL, ¿sabes? Se pueden trabajar una a una. Y la parte de contenido, que tampoco me voy a enrollar mucho, porque además ahora viene Fachín a explicar todo este tipo de cosas. Pero sí os quiero decir un poco una cosa importante. Si vamos a Brasil, necesitamos un brasileño. Si estamos en Argentina, necesitaremos un argentino. Esto es muy importante, ¿vale? La parte de producto, me gusta mucho trabajarlo de una forma muy específica. Producto, no nos liemos. En cambio, en la parte de servicio, ¿vale? Aquí todos tenemos un problema y además ha habido ya varias veces, en el sentido que Google nos la está jugando a todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo busco un abogado de startup, aquí tenemos resultados locales. Y esto nos obliga a hacer muchísimas URLs. Muchísimas URLs. ¿Que quieres algo? Cúrratelo. Pero el SEO internacional también se convierte en un SEO local. Y una cosa que quería terminar, y es esto que digo del acuerdo de la empresa, para mí es muy importante porque la agencia de marketing tenemos un problema de comunicación con las grandes empresas. Y aquí está el típico trabajador de 4 horas discontinuas y a nivel de empresa necesitamos una comunicación con este tipo de gigantes. Y siempre hay un abuelo, hay una persona que puede trabajar y realmente puede ser un buen nexo y esto hace que realmente la estrategia funcione. Muchas gracias. Siento haber ido tan rápido, ¿vale? Un poquito, pero suele ser lo habitual. ¿Alguna pregunta? Cortita para que no me maten. ¿No? ¿Todo entendido? Hombre, Caldillo, ahí tienes otra también. Por ejemplo, países que utilizan el mismo idioma. Portugal, Brasil. Que tienen 2 idiomas diferentes, lo comentábamos el otro día. Son iguales, pero son distintos. ¿Tú dónde enfocarías si quieres crear una única página? Sí, hablarle a los... Es que si están buscando 2 conceptos completamente diferentes, no puedes esperar los mismos resultados. No, a ver, lo que buscas es posicionar en Portugal. Pero sí. Claro, ya que lo haces en portugués, que Brasil no se quede perdida. Pero es que si Brasil tiene otro idioma... No, pero es el mismo. Sí, pero no es el mismo. Si lo buscan de forma diferente, si para mí esto es un cartel o es un roll-up, soy español y lo busco de 2 formas diferentes. Muchas veces no se trata ni de Brasil o otro país, es cómo lo estamos buscando y cómo lo estamos posicionando. Y esto lo puedes llamar de 1000 formas más, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? ¿Alguien más? Hombre, don Miguel. Hola, Fernando. Bueno, mi pregunta va un poco por generar un poquito de debate sobre aquellos dominios tipo .es, por ejemplo, a la hora de posicionar fuera de las fronteras. Teóricamente, aquel dominio regional posiciona mejor en ese país, pero en mi caso, por ejemplo, claro, es un .es y tiene muchísimo más tráfico en México que en España. Cierto. Es que, y eso pasa realmente desde hace pocos años, tú lo sabes, que hay mucho, sobre todo aquí en España hay muchos dominios que son colombianos, que están posicionando súper bien. No solo es el nombre del dominio, que sea un .es, sino
También tipo de qué contenido se sube, a quién se le expresa. Es algo más que solo eso. ¿Se puede posicionar un dominio de Colombia en España? Sin ningún tipo de problema. ¿Vamos a tener un poco más de dificultad? Probablemente. Pero no es un imposible. Si tenemos opción al .com, happy. Que no tenemos opción al .com, es lo que hay, enlaces. Además, tú sabes, por ejemplo, tú con Colombia, que tienes allí muchos enlaces, y eso ayuda. Un poquito. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Finish?